De igual manera lo podemos ver en esta última diapositiva. En el espectro de absorción que tenemos en la foto superior, tenemos un núcleo en un átomo donde el electrón se mueve en una órbita circular alrededor del núcleo, el primer electrón. Estamos en n igual a 1 y coge energía, estamos absorbe energía porque le llega un fotón de energía constante de Planck por la frecuencia. Si este fotón tiene la suficiente energía correspondiente para pasar, por ejemplo, al nivel 2, entonces el electrón subirá al nivel número 2. Estamos ante una serie de Lyman. Si tiene la suficiente energía para pasar directamente al nivel 3, entonces pasará del 1 al 3. Seguimos estando en la serie de Lyman. Claro, el electrón quiere tener la mínima energía posible, lo más negativa posible, con lo cual prefiere estar, si es posible, en los niveles inferiores. Si yo lo he obligado a pasar desde el nivel 1 al nivel 2 o desde el nivel 2 al nivel 3, en cuanto el electrón pueda, volverá a devolverme esa energía, me la devolverá, emitirá esta energía y volverá de nuevo a los niveles inferiores. Por lo tanto, volviendo a los niveles inferiores, si el electrón se encuentra en el nivel 2 y pasa al nivel 1, me tiene que devolver un fotón de energía h por la frecuencia. Luego perderá energía que me devolverá en forma de radiación electromagnética. ¿Cuánta? La correspondiente a la diferencia de energía entre los dos niveles. Si el electrón está en el nivel 3 y baja al nivel 2, me devolverá mediante un fotón la energía correspondiente que le sobra, correspondiente, como digo, a la diferencia de energía entre los niveles 2 y 3. Si está en el nivel 3 y baja directamente al nivel 1, pues me devolverá igualmente la diferencia de energía entre los niveles 3 y 1 y me lo devolverá en forma de radiación electromagnética, en forma de luz, que puede ser visible o no visible, ultravioleta o infrarroja. Bien, hemos explicado, por tanto, mediante el modelo de Bohr, hemos explicado los espectros atómicos. Pero claro, el modelo de Bohr no es perfecto, el modelo de Bohr tiene limitaciones. ¿Cuáles son? Pues aquí te las he puesto. El modelo de Bohr solo permite explicar el átomo de hidrógeno. ¿Y por qué el átomo de hidrógeno? Pues porque el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. Solamente me sirve para átomos hidrogenoides, es decir, que tengan un electrón. Claro, ¿cómo puedo hacer átomos que tengan un solo electrón que no sean el hidrógeno? Pues mira, si tengo el helio que tiene 2, puedo coger el ion helio más, al cual le he quitado un electrón, ya me queda uno. Si cojo el átomo de litio que tiene 3 electrones, le quito 2, me queda litio doblemente positivo y por tanto me queda un electrón. Por tanto, el modelo de Bohr puede explicar perfectamente el comportamiento de ese único electrón que le queda al átomo. Sin embargo, los métodos espectroscópicos, es decir, los aparatos con los cuales se hacen los espectroscopios, mejoran con el tiempo. Es decir, la técnica mejora. Y al mejorar la técnica nos aparece un problema que antes no habíamos considerado, y es el siguiente. Si nos fijamos aquí a la izquierda, en dos niveles, por ejemplo, podemos coger el primer nivel como n igual a 1 y el segundo nivel n igual a 2, hemos quedado que cada vez que un electrón salte del 2 al 1 o del 1 al 2, aparecerá una línea en el espectro, tanto si es de absorción como si es de emisión. Claro, esto que parece una línea, cuando mejoro la resolución con la que miro esa línea, es decir, me pongo unas gafas mejores, mejoro el aparato que hace el espectro, resulta que esta única línea son dos que estaban muy juntas. Aquí lo podemos ver a la derecha de manera ampliada. Estas dos líneas están muy juntas y por lo tanto se confunden como si fuera una sola línea. Pero claro, si tengo dos líneas es porque hay dos saltos. Luego aquí en el nivel n igual a 2
yo en realidad tengo dos subniveles más pequeños que antes no consideraba. Por lo tanto, el espectro ya no me coincide. El modelo de Bohr no puede justificar este aumento de las líneas del espectro, el aumento de las líneas espectrales que me aparecen. Es más, si yo ahora cojo y hago el espectro de ese gas, de esos átomos del gas que están cogiendo o desprendiendo energía, y someto a un campo magnético, a un imán, esos átomos, todavía me aparecen más líneas. Es decir, este subnivel que yo tenía ahora aquí arriba se me ha desdoblado en 3 niveles más pequeños, y por lo tanto tengo más saltos, aquí están, que antes no estaba considerando. Es decir, estoy aumentando el número de líneas y por tanto estoy aumentando el número de saltos. Claro, ya el modelo de Bohr no puede justificar tantos saltos. Intentaremos arreglarlos. Quien primeramente lo intenta arreglar fue Sommerfeld en 1916. Vale, intentamos corregir el modelo de Bohr. ¿Y cómo lo hace? Claro, ¿qué tenía el modelo de Bohr? El modelo de Bohr suponía que las órbitas eran circulares. Para definir un círculo, para definir una circunferencia, solamente necesito su radio. Pero claro, si supongo que las órbitas no tienen por qué ser necesariamente circulares, también puede ser, sino que también pueden ser elípticas. Aquí tengo un dibujo de una posible elipse. Ahora, esta pequeña modificación hace que, en lugar de disponer solamente de un parámetro para definir el círculo o la circunferencia en el modelo de Bohr, ahora para definir una elipse necesito dos parámetros. Necesito un semieje mayor, el semieje mayor que yo estoy definiendo ahora aquí como horizontal, el que yo he llamado como A, y un semieje menor, que es el que estoy mirando ahora, vertical, que es más pequeño, que yo he llamado como B. Necesito dos parámetros. Para justificar eso, lo que hace Sommerfeld es introducir otro número cuántico. A este nuevo número cuántico se le llama número cuántico secundario o azimutal. Recuerda que yo ya tenía un número cuántico. Yo tenía un número cuántico principal que era n, donde n podía tomar los valores el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Ahora, dado que necesito otro parámetro porque la circunferencia ya no es tal circunferencia, sino que es una elipse, necesito dos números cuánticos, uno principal n y uno secundario o azimutal L. Claro, L depende de n, y aquí he puesto a la izquierda cuáles son los valores permitidos de L. L puede tomar los valores comenzando desde el 0, el 1, el 2, etcétera, y el último valor que puede tomar es n-1. Por ejemplo, si n, vamos a ponerlo aquí a la derecha, si n vale 1, L puede valer desde el 0 hasta n-1, y n-1 es 0. Por lo tanto, L solamente puede valer 0. Si n digo que es 2, los valores de L van desde el 0 hasta el n-1, y n-1 es un 1, por tanto puede tomar dos valores, el 0 y el 1. Si n vale 3, es el ejemplo que yo he puesto aquí, L, ¿qué valores puede tomar? Empezando por el 0 hasta n-1, pero 3 menos 1 es 2, por tanto el 0, el 1 y el 2. Y así sucesivamente para los distintos valores de n. Vale, esto arreglamos entonces un poco, porque así tenemos más líneas. Pero ¿qué pasa cuando pongo los átomos dentro del efecto de un campo magnético, que es lo que se denomina efecto Zeeman, que es lo que te he puesto aquí arriba, el efecto Zeeman? Recuerda que entonces el número de líneas todavía se multiplica. Lo que puedo hacer es introducir otro número, que se denomina número cuántico magnético, que dependerá a su vez del número cuántico anterior, de L. Los valores permitidos de número cuántico magnético van desde menos L, pasando por el 0,
hasta más L. Por ejemplo, si el número cuántico angular, secundario o azimutal vale 2, L igual a 2, los valores de m, que es el tercer número cuántico, van desde menos L, es decir, el menos 2, el menos 1, pasando por el 0 y ahora positivos, el 1 y el 2. Por tanto, para el valor de L igual a 2, tengo 5 valores posibles de m. Se puede todavía introducir otro número cuántico, fíjate que ya tengo el número cuántico principal n, el número cuántico secundario L, o azimutal o angular, el número cuántico magnético m, y voy a introducir otro que se llama número cuántico de spin. Este número cuántico de spin tiene que ver con la rotación del electrón sobre sí mismo, el giro del electrón sobre su eje. Se le llama efecto de spin. Los valores posibles del número cuántico de spin son solo 2 y no tienen nada que ver con los valores anteriores. Es decir, la S número cuántico de spin o vale más un medio o vale menos un medio. De todas maneras, esto lo he introducido un poco para intentar arreglar el modelo de Bohr, pero ahora lo vamos a completar todavía más. Pero que te suene ya cuáles son los posibles números cuánticos, que son 4, N, L, M y S. Bien, vamos a acabar entonces con el modelo de Bohr, el cual tiene muchos problemas. Lo intenta arreglar Sommerfeld, lo intenta arreglar Zeeman, efecto Sommerfeld, Zeeman, introduciendo unos números cuánticos, pero esto tiene bastantes problemas. Los problemas los va a introducir ya cuando lleguemos a la mecánica cuántica, los modelos mecanocuánticos. Para llegar a los modelos mecanocuánticos tengo que introducir la dualidad onda-corpúsculo. La dualidad onda-corpúsculo es pegarle la vuelta a aquello a lo cual a Einstein le dieron el Nobel. ¿Y Einstein qué decía? En el efecto fotoeléctrico. Recuerda el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, recuerda que llegaba la luz a un metal, y si la luz, radiación electromagnética, si considerábamos la luz como una onda, no podíamos explicar el efecto fotoeléctrico. Era lo que se llamaba la física clásica. Pero si considerábamos la luz como una partícula, en este caso, pues entonces se hace la luz, propiamente dicho. Entonces la luz, cuando a mí me interesa, es una onda, que es cuando se propaga, y cuando a mí me interesa, que es cuando incide sobre la materia, como en el efecto fotoeléctrico, entonces es un corpúsculo, o lo que es lo mismo, es una partícula. Por eso también se le llama a este efecto dualidad onda-corpúsculo o dualidad onda-partícula. Claro, si a Einstein le dieron el Nobel por explicar el efecto fotoeléctrico, donde la luz es lo que es. Lo que pasa es que a veces a mí me interesa considerarla como una onda y a veces me interesa considerarla como una partícula. Luego el problema es mío, pero la luz es lo que es. Y a veces se comporta como una onda y a veces se comporta como una partícula, pero eso es lo que es. Claro, pero le podemos dar una vuelta de tuerca. Si la luz es una onda y a la vez es una partícula, fíjate lo que dice en 1924 Louis de Broglie. ¿Puede ser una partícula? ¿Puede tener también una doble naturaleza? Claro, una partícula, un corpúsculo, ¿puede también una partícula ser una onda? Claro, si la luz puede ser a la vez una onda y una partícula, ¿puede una partícula también ser una onda? Pues bien, vamos a ver. Cogemos la ecuación más famosa de la física, la ecuación de Einstein, energía E mayúscula igual al producto de la masa de la partícula, masa m, por c cuadrado, que es la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Seguro que esta expresión te suena. Equivalencia masa-energía, donde la masa de una partícula multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, un número extremadamente alto, consigue transformar en energía. Con esta expresión, que seguro que ya te sonaba, y la ecuación de Planck, que ya hemos visto en diapositivas anteriores, si igualo estas dos expresiones, la ecuación de Planck y la ecuación de Einstein, y sustituyo la frecuencia de la radiación por el cociente entre la velocidad de la luz
y la longitud de onda, cosa que ya habíamos visto. Nos queda esta expresión, esta que te estoy recuadrando aquí a la derecha, donde c es la velocidad de la luz. ¿Qué hizo de Broglie? Bueno, ¿y si no tengo la luz? ¿Y si tengo una partícula de masa m que se mueve con velocidad v? Es decir, ¿y es en lugar de poner c, pongo v? En lugar de poner c, aquí pongo una v y aquí a la derecha tendría v cuadrado. Quitando una v a cada lado, me queda esta expresión que te estoy recuadrando ahora mismo. M por v igual al cociente de la constante de Planck y la longitud de onda. Al producto de la masa por la velocidad se le llama momento lineal o cantidad de movimiento. Y si yo despejo de aquí de esta expresión la longitud de onda, me queda una expresión muy sencillita, donde tengo que la longitud de onda de una partícula de masa m que se mueve a velocidad v, la puedo detectar si la masa de la partícula es muy pequeña, porque son inversamente proporcionales. Es decir, una partícula pequeña de masa m minúscula que se mueve a una velocidad v, cuanto menor sea la masa, fíjate que la longitud de onda lambda más grande será. Por lo tanto, toda partícula lleva asociada una longitud de onda lambda. Claro, en el mundo macroscópico, donde la masa es muy grande, esta longitud de onda no se ve, no se puede detectar, es indetectable. Pero en el mundo microscópico de los electrones, en el mundo corpuscular, ahora resulta que el electrón de masa m minúscula, como es muy pequeña dicha masa, la longitud de onda de este electrón ya es grande. Luego entonces esta longitud de onda asociada al electrón la puedo detectar. ¿A dónde estoy llegando? Una partícula es una onda y es una partícula según me interese. ¿Cuándo me va a interesar considerar la naturaleza ondulatoria de una partícula? En el mundo microscópico, donde tengo masas muy pequeñas y ya no puedo despreciar la longitud de onda. Claro, vamos a ver qué es un orbital. Ahí he puesto como título de las órbitas a los orbitales. Y tengamos en cuenta que ahora esto es importante porque no es lo mismo. Hasta ahora, la órbita era, lo voy a poner aquí arriba, lo voy a recuadrar o lo voy a redondear, la órbita era la trayectoria o circular o elíptica, pero una trayectoria fija y definida que seguía el electrón alrededor del núcleo. Y esa trayectoria era inamovible, es decir, el electrón no podía salirse de esa trayectoria. Pero claro, ahora, según la hipótesis de de Broglie, el electrón ya no tiene por qué ser una partícula. También puedo considerar que esa partícula lleva asociada una longitud de onda con esta ecuación. La longitud de onda del electrón la puedo calcular como el cociente entre la constante de Planck y el producto de la masa del electrón por su velocidad, que es lo que hemos considerado cantidad de movimiento o momento lineal, esta P. Y acabamos de decir, lo vuelvo a repetir, cuanto mayor sea la cantidad de movimiento, el producto masa por velocidad, cuanto más grande sea la cantidad de movimiento, menor será la longitud de onda asociada y mayor será la frecuencia de la onda asociada. Por tanto, si ahora estoy en el mundo microscópico corpuscular, estamos diciendo, vuelvo a decir, importante, que la masa es pequeña, y si yo considero que el electrón es una partícula, fíjate que el modelo de Bohr sigue teniendo un montón de problemas. ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo vamos a pasar de la física clásica, química clásica, a la química moderna, a la física moderna, química o física mecanocuántica, considerando que una partícula pequeña de masa m pequeña tiene una longitud de onda grande y por lo tanto también esa partícula es una onda?
las ondas son partículas y según la hipótesis de de Broglie, las partículas también se pueden considerar o comportar como ondas. Esto es lo que vuelvo a decir, es lo que se denomina la dualidad onda-corpúsculo o dualidad onda-partícula.